Capítulo 1. Nuevo suelo. La muerte acechaba la forma maltrecha del cazador de héroes, esperando reclamarlo en el más mínimo momento de debilidad. Madera astillada y claro roto, sangre arrastrando la tierra detrás de su camino hacia los fuegos del infierno y muriendo su humanidad con perseverancia carmesí. El lobo solitario miró a sus cazadores, su rostro reflejado en sus mismas pupilas. De pie en el claro del bosque cuya tierra manchaba el suelo agrietado con cuerpos y sangre, y cargando la mitad superior del árbol partido, Garou ardía con feroz tenacidad demoníaca para aplastar a los tres oponentes que tenía delante. La sangre tiñó los bordes de su cabello, corrompiendo la plata pura a un rojo demoníaco, mientras exhalaba lentamente con los dientes apretados. Sus vendas se rasgaron y un aura roja se deslizó por su cuerpo mientras las grietas infectaban la tierra destrozada bajo sus pies. El silencio impregnó el aire tan profundamente que solo el sonido de incontables hojas crujiendo llegó a su oído mientras apretaba el árbol en su agarre. Van, Bon y Genos estaban frente a él, todos momentáneamente conmocionados por su repentino poder que desafía la lógica. Sin embargo, antes de que cualquiera de ellos pudiera reanudar su lucha, otro grupo descendió del cielo. Agarrado por los hombros, dos garras levantándolo hacia los cielos con cada poderoso batir de las alas del fénix, el héroe cazador luchó, maldijo y amenazó a la cosa con dejarlo ir, pero no podía liberarse, a menos que deseara el martillo de gravedad para aplastarlo y convertirlo en una mancha carmesí. Sin embargo, antes de que su conciencia cayera, una niebla negra repentinamente se arremolinaba alrededor de todo su ser, envolviéndolo en negro sin previo aviso. Phoenixman no pudo reaccionar ni analizar el evento hasta que fue demasiado tarde, estupefacto hasta la inactividad mientras Garou de alguna manera desaparecía como si hubiera sido arrebatado por una fuerza mucho más sobrenatural. Exclamación de cierre. La repentina ausencia de Garou sorprendió a Phoenixman. ¿De dónde vino la niebla? Más importante aún, ¿qué diablos acaba de pasar? ¿A dónde fue Garou? No, ¿qué era esa niebla en primer lugar? Aún más importante, Garou ya no estaba en su poder. Es decir, al final falló en su objetivo y pronto se dio cuenta de que terminaría indefinidamente dentro del estómago de Orochi al regresar. ¡Mierda! El hombre Fénix maldijo a los cielos cuando Garou desapareció de la faz de la tierra. Resoplando pesadamente con el rostro retorcido por el miedo y con el corazón bombeando adrenalina a toda velocidad, un chico de cabello plateado corrió desesperadamente escaleras arriba hasta llegar a la única puerta de salida que conducía al exterior a través de los tejados. Sin dudarlo, atravesó la puerta con pies tambaleantes, casi perdiendo el equilibrio al girar sobre sus bisagras. El cielo de la mañana abrazó su presencia mientras miraba hacia atrás, contemplando la oscuridad con ojos temblorosos y dientes castañeteantes. Una risa resonó en la misma oscuridad, una voz baja y malvada que prometía terror, mientras una figura emergía lentamente de las sombras y bajo la noche iluminada por las estrellas. Un hombre, no, una abominación salió por la misma puerta por la que pasó el niño. Su forma era una mezcla de pútrido verde y violeta, tentáculos y bocas colgando de su cuerpo desnudo y líneas de tendones atrofiados expuestos a los ojos del joven para su consternación. Jejeje, vamos, pequeño. ¿No quieres jugar? La voz que salía de la boca de la abominación era tan horrenda como su apariencia mientras la baba se escapaba visiblemente de su boca. Déjame en paz, monstruo. Gritó el niño mientras el fenómeno fruncía el ceño, asumiendo que incluso podría fruncir el ceño. Niño travieso, llamar bicho raro a un hombre que acabas de conocer. ¿No te enseñaron modales tus padres? Oh, ya están muertos. Ja, 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 ja. El villano se rió maliciosamente, mientras las lágrimas comenzaban a brotar de los ojos del niño. Tu tía tenía malas pruebas contra mi empleador, así que échale la culpa por tu desgracia. Un simple abogado no debería meter la mano en algo que no le concierne. Conoce el verdadero precio de la justicia, chico. El misterioso mutante se regodeó, deleitándose con el dominio que ahora ejercía sobre el niño mientras sus grotescas piernas de tendones negros revueltos salían por la puerta, dirigiéndose hacia el niño con un júbilo monstruoso y maníaco mientras el licor negro seguía su estela.
Mientras continuaba retrocediendo, escuchó otra risa malvada detrás de él. Mirando por encima del hombro, vislumbró a otro villano, un gorila trepando por el costado de su apartamento. El gorila, vestido con pelaje gris, tenía un rostro arrugado de piel y cabellos severos, y dientes amarillos que no se habían cepillado durante días. Subiendo por el costado del edificio había más villanos, todos los demás variaban en forma, habilidad y forma. El niño quedó atrapado, mientras que tanto los agresores como su víctima no se dieron cuenta de la figura que aparecía sobre ellos entre la niebla negra. Todos menos uno sonrieron, su victoria parecía asegurada sin ningún héroe que los interrumpiera, excepto que lo que llegó a la escena no era ningún héroe. Su figura silbaba hacia abajo desde los cielos en su largo descenso. Como un meteoro caído del cielo, una figura desconocida se estrelló boca abajo contra el cemento de una gran entrada, abriendo cráteres de tamaño humano en el techo y dispersando un polvo confuso. Un gruñido monstruoso resonó desde el cráter con forma de hombre, detrás del manto de polvo, lo que provocó que los villanos retrocedieran al mismo tiempo por reflejo. En esencia, no entendieron la razón detrás de su retirada hasta que el polvo disminuyó, revelando la figura poniéndose de pie lentamente. Un hombre pelirrojo, sin camisa, cubierto de sangre, con pantalones holgados y pantuflas de taiki, lamía su mirada amenazadora sobre su entorno, su respiración demacrada y sus ojos heterocromáticos lanzando una mirada que puede matar. Los villanos y el niño se estremecieron de miedo ante el hombre, mientras los agresores instintivamente dieron un paso atrás. Un miedo inquietante e inexplicable se hundió en lo más profundo de su mente, luego reemplazado por uno de irritación y precaución. ¿Quién diablos eres? ¿De dónde vienes? El villano mutante señaló con un dedo directamente al extraño intruso. El resto de los villanos se pusieron un poco en guardia. Ese pájaro tuvo los nervios de dejarme caer. El hombre de cabello carmesí gruñó cuando su mirada, fluyendo con intenciones asesinas, azotó siniestramente a su entorno y luego al mutante, provocándole inquietud. Más monstruos. Gruñó mientras levantaba el brazo, sus 5 dedos se curvaban en una garra amenazadora como si agarrara la cabeza de su presa. El pájaro intentaba matarlo con el humo negro. Él interpretó su situación como tal ya que su mente estaba al borde de la inconsciencia, con solo su voluntad demoníaca manteniéndose unido y dándole la fuerza para enfrentarse al mundo. Al escuchar la entonación amenazadora del extraño hombre y verlo levantar el brazo, todos los villanos se tensaron. Mantuvieron sus ojos fijos en el hombre sin camisa frente a ellos. Escucha. Todo lo que necesitas hacer es marcharte. Esto no te concierne. Señalando el área, el villano mutante intentó razonar con el hombre sin camisa. Después de estar sentado en el techo durante algún tiempo, el niño se dio cuenta de su oportunidad. Ayuda. Por favor. Están aquí para llevarme. Por favor, détenlos. El chico de cabello plateado gritó desesperado, tartamudeando de miedo ante el hombre que estaba allí cubierto de sangre. Al escuchar la súplica del niño, el hombre desvió su mirada hacia el niño, un niño asustado que suplicaba ser rescatado. Sus ojos, más allá de las lágrimas, hay algo en los ojos del niño que le recuerdan a ese niño que visita regularmente en ese parque, el que se llama Tatsuro. Cállate, mocoso. El gorila marchó hacia el niño con rabia, resoplando mientras levantaba la pierna y golpeaba la cabeza del niño contra el suelo. Solo eres un rehén. Deja de pedir ayuda cuando no hay nadie aquí para salvarte. Solo duerme y acéptalo. El gorila rugió mientras seguía pisoteando al niño, hasta el punto de que le salía sangre de la nariz y la cabeza. Oí. Lo matarás si sigues así. Lo necesitamos vivo, idiota. Un hombre cangrejo le gritó al gorila antes de que se detuviera, dejando al niño ensangrentado y magullado pero consciente. Está bien. Quiero ir a casa. ¿Por qué no matamos a ese tipo? Y, antes de que pudiera pronunciar otra palabra, su vista se salió de control, el mundo a su alrededor se convirtió en una espiral de caos antes de volverse vertical ante sus ojos. El techo ahora estaba vertical, el cielo en el lado derecho de su visión.
Luego la imagen se dividió en tres, separadas por líneas arqueadas como las de un arco iris antes de que la oscuridad absoluta asfixiara su visión y sus pensamientos con un negro silenciador. Todos los demás villanos se volvieron hacia el intruso, con los ojos muy abiertos por la confusión y el desconcierto. Al mirar el cadáver de su compañero villano, comprendieron lo que el hombre no era. Un monstruoso villano llegó a la escena, no un héroe. Uno peligroso más allá de su imaginación, evidente por el asesinato con las manos desnudas de un ser humano. Con una velocidad profunda que sus ojos no podían seguir, él, con extremo salvajismo, decapitó a su amigo mutante con su puño asesino. Luego, como si echara sal a la herida, dividió bruscamente la cabeza en el aire en pedazos concéntricos con una habilidad que solo puede describirse como un Kirk. ¿Tú lo mataste?, preguntó uno con incredulidad, todavía tratando de entender que un extraño mató a uno de ellos con una facilidad aterradora. Escoria, descartando sus palabras, el hombre pelirrojo se enfureció, su presencia ahora gritaba una rabia insondable hacia los villanos mientras la esclerótica de su ojo derecho se oscurecía aún más. La sensación amenazadora de su aura se multiplicó casi por 10, como si se volviera más fuerte con cada segundo. Los villanos podían sentir su odio impregnando el área. Confundidos, preocupados y asustados, preguntas que iban desde la identidad del extraño asesino hasta su alineación kármica con la sociedad atormentaban sus pensamientos. Sin embargo, una verdad estaba clara. El hombre que tenían delante estaba más que furioso por razones desconocidas, uno con un Kirk lo suficientemente fuerte como para mutilar a su presa solo con las manos desnudas. Escucha, no sabíamos que había otros villanos en el área. Para quien sea que trabajes, estoy seguro de que podríamos dejar esto atrás. Negoció el extraño mutante desde la puerta. No esperaba morir. El hombre era demasiado peligroso, un asesino ebrio de un cóctel de sed de sangre y rabia frenética. ¿Cómo me acabas de llamar?, preguntó Garou mientras su ira se disparaba, su rabia era tan tangible como un fuego ardiente. Fue herido de gravedad, acaba de escapar de una batalla perdida y se vio obligado a una situación que gritaba traición por parte de aquellos a quienes más despreciaba. No tenía ni una sola comprensión de su posición actual, pero lo que hacían los monstruos lo enojaba hasta la médula. Se negó a perdonar a los después de tal blasfemia, su corazón exigía su muerte de la manera más brutal imaginable. Levantando ambas pinzas en el aire en un gesto de disculpa, el villano cangrejo pudo sentir un escalofrío pasar sobre él. No hay razón para que peleemos. ¿Podrías ayudarnos? Pareces bastante fuerte. Tranquilo. Garou les señaló con su dedo cubierto de sangre. Lo he decidido. Los mataré a todos y cada uno de ustedes. Ninguno de ustedes escapará de mi ira. Garou decidió su ultimátum. No estaba de humor para bromas ni tonterías, lívidamente enfurecido, mostró sus dientes apretados mientras la esclerótica de su ojo derecho se ennegrecía, un negro corrupto como boca de lobo. Al escuchar su declaración, algunos de los villanos se estremecieron, temiendo por sus vidas. «Oí. ¿Qué clase de justiciero eres?» Garou no sabía lo que era un justiciero ni le importaba. Solo le importaba ver sus cuerpos destrozados por los prejuicios y su sangre pintando la tierra. Morir. Con esa palabra, Garou inició la matanza. El niño observó cómo los villanos se tensaban antes de unirse para atacar al peligroso hombre. Observó cómo morían uno por uno, masacrados como ganado con sus propias manos. El estilo de lucha del hombre despertó una mezcla de miedo y asombro dentro del niño. La forma en que pelea era, como una obra de arte, salvaje, pero elegante. Intenso, sin embargo, templado, sin margen de error en sus movimientos, solo habilidad del más alto calibre. A pesar de su miedo, el niño sintió asombro y respeto por el hombre. El mutante sobrenatural observó con sorpresa y horror cómo este hombre masacraba sin esfuerzo a su otrora alegre banda. Cada ataque que le enviaban parecía pasar junto a él. Sus brazos eran borrosos mientras atacaban, sangre y partes del cuerpo volando por el aire, pintando el suelo de un profundo color carmesí. Todo pensamiento de secuestrar al niño desapareció, reemplazado por el deseo de luchar por sus vidas, de preservar sus vidas.
El extraño hombre se tambaleó y esquivó fácilmente un golpe entrante. Con una pinza extendida, el villano cangrejo solo pudo observar cómo un puño se dirigía hacia su rostro, una visión borrosa, hundiéndose en el pecho del hombre cangrejo. Sintió una breve y abrumadora sensación de dolor antes de sentir que algo le arrancaba el pecho. Al mirar las manos del hombre, vio algo rojo y palpitante adherido a gruesos cordones de carne. Vio su propio corazón arrancado de su cuerpo, antes de que el hombre lo aplastara en sus manos, exprimiendo la sangre de la carne roja mientras la luz se desvanecía de los ojos del cadáver. Los otros villanos observaron horrorizados cómo su compañero villano caía al suelo. La mano del hombre permaneció extendida, todavía sosteniendo los restos aplastados del corazón de su compañero con sangre goteando entre sus dedos. El miedo comenzó a impregnar la mente de todos los villanos presentes. No importa lo que hicieran, parecía que no podían vencer a este tipo, tocarlo. El misterioso mutante miró fijamente al hombre, con los ojos muy abiertos por la angustia. Ese solo estamos aquí por el niño. Ese si nos llevamos al niño, dejaremos tu territorio, ¿vale? Desde cuando los monstruos caen tan bajo. La mirada del hombre pasó del cadáver a él, su intención asesina dirigida hacia él, sin disminuir. El villano mutante hizo una mueca al escuchar al hombre describirlos continuamente como monstruos. Se sintió un poco confundido. ¿Por qué un compañero villano estaría tan en contra de sus acciones? No somos monstruos. Solo somos villanos, haciendo un trabajo. ¿Eh? El hombre entrecerró los ojos antes de caminar hacia él, su intención asesina aún en su punto máximo. No hay diferencia, especialmente cuando todo lo que veo son abominaciones. El hombre respondió con un tono serio. El reducido grupo de villanos se estremeció, atravesado por el hecho de que iban a morir sin importar nada. Al mirar al niño en el suelo, al grotesco villano se le ocurrió una idea. Mientras el hombre sin camisa continuaba abriéndose camino entre sus compatriotas, el villano con tentáculos corrió hacia el niño y lo agarró. Sus grotescos tentáculos se enredaron alrededor de la garganta del niño, estrangulándolo. Sosteniendo al niño entre el hombre y él mismo, el villano pudo sentir un miedo sorprendente. «Sal de aquí. Ahora. Alternativamente, le estrangularé la vida a este niño». Los ojos muy abiertos y llenos de pánico del niño miraron fijamente la forma ahora inmóvil del hombre sin camisa. Los tentáculos alrededor de su garganta se apretaron con más fuerza, ahogándolo sin aliento. «Adelante», dijo el hombre mientras giraba brevemente sus ojos hacia el cadáver de la criatura cangrejo, mirando las pinzas, mientras giraba sus ojos hacia el hombre con muchos ojos sobre su cuerpo. El mutante sobrenatural se estremeció cuando vio que el asesino comenzó a correr hacia otro de los suyos mientras pasaba corriendo junto al cadáver del mutante de mierda. Dije que antes de que el mutante pudiera apretar aún más la tráquea del niño, el hombre se detuvo y pisoteó una de las pinzas, arrancando la garra de su zócalo mientras volaba en el aire, y pateó la pinza hacia él a velocidades que no podía reaccionar. Los ojos inhumanos del mutante sobrenatural se abrieron en el momento en que sintió algo frío atravesando su cabeza, justo en el centro de su frente. El tentáculo que sostenía al niño cayó, mientras el mutante cayó de bruces al suelo sin vida como una marioneta sin hilos. Los otros villanos ahora temían por sus vidas. «Prepárate para morir», dijo el hombre mientras reanudaba su matanza. Garou estaba en el centro de su mundo, rodeado por la sangre y los cadáveres de monstruos, su única otra compañía era un niño de unos 9 años sentado allí, temblando de miedo. Garou respiró hondo mientras se calmaba, su ira saciada, pero no sin permitir que el dolor de sus heridas acumuladas finalmente lo alcanzara. Tonterías. Garou sabía que debía recuperarse. Pronto perderá el conocimiento si permanece inactivo. «Chico, ¿conoces algún lugar donde pueda quedarme sin ser molestado?», preguntó Garou. No sabe por qué no había un solo bosque en la distancia visual a su alrededor, o por qué cayó del cielo después de envolverse en una niebla negra, pero lo descubriría más tarde. Necesitaba sanar y además, tenía hambre. El niño todavía estaba congelado allí, incapaz de moverse, probablemente por miedo. «Niño, ¿esto es lo que haces por alguien que te salvó?»,
Llévame a algún lugar donde pueda curarme. Me desmayaré si permanezco inactivo. Exigió Garou de nuevo, obligando al niño a actuar esta vez. Sígueme. El niño tragó saliva, frotándose el cuello todavía dolorido por el tentáculo asfixiado. Mirando al niño, también necesitaba atención médica a juzgar por los moretones morados en su persona, aunque no le permitió llamar a una ambulancia. Garou estaba bien versado en el arte de la autoayuda y de la ayuda de los demás. No se dejará atrapar por la asociación de héroes pase lo que pase. Mientras el joven bajaba las escaleras, Garou lo siguió. La oscuridad pareció envolver la escalera, haciendo que todo fuera difícil de ver. Tanto él como el niño continuaron bajando, pasando vuelo tras vuelo. Toda el área estaba casi en completo silencio, aparte de sus pasos. Garou asumió que habían llegado al piso al que se dirigía el chico, cuando llegó a una puerta cercana y la abrió lentamente. El niño continuó caminando, ocasionalmente lanzando una mirada a Garou. El cazador pelirrojo siguió al pequeño niño hacia el pasillo, observando todo mientras avanzaba con todas las puertas por las que pasaba firmemente cerradas. No podía oír nada detrás de ninguno de ellos. Sin embargo, a diferencia de todas las otras entradas, la que estaba al final del pasillo estaba abierta de par en par, dejando al descubierto el interior. Mientras se acercaban a la habitación, Garou entrecerró los ojos al notar una cerradura obviamente rota en la puerta. El niño entró primero en la habitación abierta, mirando alrededor del interior, mientras Garou lo seguía poco después. Mientras recorría la habitación con la mirada, Garou no pudo pasar por alto las señales de entrada forzada y secuestro. Los muebles fueron derribados y arrojados. Las cortinas de una ventana cercana yacían en el suelo, aparentemente arrancadas del marco. Por todo el suelo se veían huellas sucias de distintos tamaños y formas, señal de los numerosos intrusos. Una mesa de comedor cercana yacía boca abajo, volteada por uno de los intrusos en su violencia. Garou pudo ver al joven mirando alrededor de la habitación, frívolamente cauteloso por si había más villanos a pesar del silencio abrumador que los rodeaba. Este apartamento era su hogar. El cazador de pelo ensangrentado no pudo ver a ningún dueño de casa. Quizás los monstruos de afuera ya habían. ¿Vives solo, niño? Garou preguntó para asegurarse. No, mi tía es dueña de este edificio. Ella está fuera por hoy, respondió Gin mientras caminaba hacia un armario, la puerta blanca en la pared. Siguiendo al chico, Garou se quedó un poco atrás. Sus sentidos permanecieron agudizados, en caso de que se acercaran más monstruos. Le había sorprendido lo débiles que eran esos monstruos. Parecía que, en el mejor de los casos, no eran tigre o lobo, ya que apenas habían presentado resistencia. El cuerpo de Garou todavía le dolía mientras caminaba lentamente detrás del chico, aún sufriendo por las heridas acumuladas. Aquí tienes, dijo Gin mientras sacaba del armario un estuche cuadrado blanco, con un signo más rojo. Era un botiquín médico destinado a emergencias. Al abrirlo, se reveló una pequeña colección de suministros médicos. Allí había antisépticos, vendajes, gasas y una amplia variedad de otras herramientas médicas, listas para ser utilizadas. A Garou le dolía el cuerpo mientras miraba el contenido del botiquín médico. El niño empezó a sacar los materiales, uno por uno, mirándolo. ¿Sé cómo te llamas, tío? Preguntó el niño, asustado pero intentando ser valiente. Garou. Respondió Garou mientras tomaba las vendas y el antiséptico. Y no me llames tío. Tengo 18 años. Garou reprendió ligeramente al chico mientras este abría mucho los ojos. ¿Eh? El niño parpadeó como un búho ante la revelación. Pero parece que tienes 30. El chico pronunció sin pensar mientras señalaba groseramente el rostro de Garou. ¿Quieres que te peguen? Garou amenazó mientras comenzaba a aplicar el antiséptico, apretando los dientes en respuesta al líquido que picaba las heridas con costras de sangre antes de envolverlas con la tela blanca una por una. El niño sacudió la cabeza rápidamente en respuesta, no dispuesto a soportar el mismo destino que los villanos anteriores.
Mirando a Garou, el niño observó cómo el hombre atendía sus graves heridas, preguntándose por qué había pasado para verse tan ensangrentado. ¿Por qué te caíste del cielo?, preguntó el chico. Que un hombre cayera del cielo era, con diferencia, el suceso más extraño ahora que Garou pensaba en ello. Un pájaro me dejó caer, respondió Garou sin rodeos al recordar a von Ixman, una promesa de desollar al monstruo con fuerza en su corazón. ¿Eh? El chico parpadeó de nuevo, tratando de procesar su respuesta mientras la atmósfera se volvía incómoda. ¿Un pájaro? ¿Qué? ¿Qué tan grande es el pájaro?, preguntó el niño confundido, incapaz de imaginarse un pájaro tan grande. Grande, respondió escuetamente Garou mientras terminaba de vendarle los brazos. Mientras continuaba tratándose con los suministros médicos, Garou recordó a los 3 héroes que lo habían acorralado. El recuerdo provocó un ligero ceño fruncido, haciendo una mueca ante el dolor y la vergüenza que ocurrió. Puede que solo haya sucedido hace unos minutos, pero se atascó firmemente en lo más profundo de los rincones de la mente de Garou. Después de eso, surgió en él otra pregunta. Sin embargo, una pregunta siguió a Garou después del recuerdo. ¿Lo que le sucedió? Niño, ¿dónde estoy?, preguntó Garou. Comprender su ubicación fue crucial, ya que no puede determinar la distancia entre él y los 3 héroes. Bueno, 2 héroes y otro maestro de artes marciales que rivalizaba con el viejo Tedo. Tartamudeó el niño, reuniendo los vestigios de su coraje para responderle al hombre aterrador. Osu. Garou se repitió mientras parpadeaba. No conocía ningún lugar en Ciudad Z llamado Osu. ¿Es un lugar nuevo en la Ciudad Z? ¿Qué es Ciudad Z?, preguntó el chico, evidentemente confundido. La confusión estaba escrita en todo el rostro de Garou mientras miraba al chico igualmente desconcertado. ¿Dónde estuvo él? El conocimiento del niño sobre la ubicación estaba imposiblemente ausente, reemplazado por una palabra que Garou nunca supo que existía. La atmósfera estaba llena de desconcierto mutuo mientras los dos intercambiaban miradas inquisitivas y en blanco. Chico, ¿tienes un mapa?, preguntó Garou, el miedo y la inquietud invadieron su corazón. Levantándose rápidamente, el joven corrió hacia una de las puertas abiertas cercanas de la casa. Garou podía oírlo hurgar entre varios elementos diversos en su búsqueda. Después de un momento de silencio, unos pasos se acercaron más allá de la puerta. De repente, el niño apareció detrás de la puerta, sosteniendo una gran hoja de papel para él. Sujetando ambos bordes de la capa, el joven continuó acercándose a Garou, el papel crujía mientras se movía. Cuando se detuvo ante Garou, el joven colocó el mapa en el suelo. Enderezándolo con las manos, miró a Garou. ¿Esto está bien?, el niño le preguntó al cazador de héroes mientras contemplaba la geografía de la tierra en la que ahora residía. Garou miró el mapa. Después de un cuidadoso escrutinio, las cejas de Garou comenzaron a fruncirse. No reconoció ninguno de estos lugares. Los nombres y puntos de referencia le eran ajenos. Una sensación de inquietud comenzó a invadir a Garou mientras miraba el mapa desconocido. Ni siquiera se dio cuenta de que el niño lo miraba fijamente. ¿De dónde viene el señor?, preguntó el chico, aunque todavía muy asustado. Lo único que lo mantuvo firme fue el hecho de que este hombre lo salvó del secuestro y no lo mató a sangre fría como lo hizo con los villanos. Niño, ¿tienes un globo terráqueo o algo así?, preguntó Garou mientras el niño parpadeaba. Moviendo la cabeza a izquierda y derecha, el niño encontró un globo terráqueo derribado que solía estar encima de un gabinete de madera y corrió hacia él. Recogiéndolo, el niño regresó con Garou y le presentó la representación esculpida del mundo al que llaman hogar. El desconcierto de Garou no hizo más que aumentar cuando extendió la mano y tomó el globo. Garou miró fijamente el modelo del mundo y comenzó a girarlo. Su mirada prácticamente quemaba el modelo esférico de la Tierra mientras giraba horizontalmente alrededor de un eje vertical. Al igual que el mapa, Garou no reconoció nada en el orbe. Además, había más de un continente. La mente del cazador de cabello carmesí dio vueltas mientras analizaba la inesperada revelación.
Ya no estaba en casa, un pastiche del mundo al que llamaba hogar. Niño, ¿qué sabes de los monstruos? Preguntó Garou. Uy, como el hombre del saco. La asociación de héroes. Hay héroes, pero, no sé si hay una asociación. Clase S. El silencio del chico era ensordecedor. Oh, Dios mío, Garou parpadeó mientras dejaba caer el globo al suelo, dejándolo resonar sobre las tablas de madera. Ahora lo había confirmado. ¿Cómo? Se preguntó a sí mismo. Como en todas las cosas sobrenaturales fue transportado a otro planeta, uno tan similar al suyo. No, negó con la cabeza. No debería centrarse en preguntas que no puede responder en un solo día. Él no lo sabe y duda que el niño también lo sepa. La situación entre él y los monstruos, suponiendo que fueran monstruos, hablaba de una confusión considerable entre ellos. Está bien, chico, cuéntame todo lo que sabes aquí. La gente, los héroes. Garou pidió información exigentemente. ¿Eres extranjero? Preguntó el niño ahora confundido por su repentina demanda. Puedes decir eso, Garou pensó que sería prudente dejarlo fuera de su vida. Los héroes, bueno, son una fuerza del bien y la justicia. Cada uno de ellos posee quirks que separan su individualidad y singularidad. El niño explicó con un tono sorprendentemente fluido y usó palabras que otros de su edad habrían tenido problemas para comprender. ¿Qué son los quirks? Preguntó Garou, sin soltar el término. A Garou no le gustó cómo el niño lo miraba, como si estuviera viendo una nueva raza de especies frente a él. No me hagas repetirme. ¿Qué son los quirks? Preguntó Garou, en un tono contundente. Bueno, los quirks son como superpoderes. Son únicos para cada persona. El 80% del planeta tiene un quirk. Todos, incluso los niños. Las palabras que salieron de su boca sonaron completamente retrasadas. Superpoderes. Había cosas que Garou despreciaba más en el mundo. Uno de ellos fue el concepto de poderes otorgados sin las pruebas adecuadas. En resumen, odiaba a quienes tenían poder inmerecido. El niño continuó mirando a Garou, ligeramente sorprendido y curioso de cómo este extraño hombre no sabía de los quirks. Ese sí. Cada héroe tiene un quirk. Incluso hay escuelas que te enseñan cómo controlar tu quirk. ¿Tienes este quirk? Garou necesitaba un ejemplo de afrenta. No pasó desapercibido como el chico se enfurruñó ante los ojos de Garou. No, respondió el chico, con gran tristeza en su tono. ¿Qué pasa con aquellos que no tienen este quirk? Garou preguntó sin gustarle hacia dónde iba esto. La cabeza del niño bajó, mirando al suelo abatido. Bueno, no se convierten en héroes, viven una vida normal. Generalmente se les llama los quirkles. El tono del joven de cabello plateado era de tristeza y decepción. A pesar de no poder ver el rostro del niño, Garou lo notó por las emociones en su voz. Las palabras que pronunció degradaron aún más el mundo en el que vivía. El concepto de superpoderes era absurdo para Garou. Una sociedad de superhéroes basada en superpoderes era incluso peor que la versión capitalista de su casa. La razón es que al menos cualquiera tenía más posibilidades de ser un héroe allí. Eso es una tontería, maldijo Garou. Cualquiera puede convertirse en un héroe en mi lugar de origen, sea peculiar o no. Sé alguien. ¿De dónde vienes? La cabeza del joven se levantó y miró a Garou a los ojos. Una mirada interesada y curiosa ahora brillaba en sus ojos. Garou pudo ver que el niño se estaba acercando a él y el miedo disminuía en su voz. Mejor que no lo sepas, chico, dijo Garou mientras miraba alrededor del lugar. ¿Tienes algo de comida? El estómago de Garou rugió por dentro. Su cuerpo necesitaba desesperadamente una reposición. Eso y necesitaba un lugar para descansar y recuperarse antes de salir al mundo exterior. Mirando una vez a Garou, el joven corrió hacia la cercana cocina destruida. Comenzó a buscar por todas partes cualquier alimento que tuvieran en sus tiendas. Podía sentir la mirada de Garou en su espalda mientras continuaba buscando.
Al abrir la puerta de una despensa cercana, había un gran tazón de arroz envuelto. Extendiendo la mano y agarrando el contenedor, el joven de cabello plateado comenzó a correr hacia la figura inmóvil de su salvador. ¿Está bien el arroz? Extendiendo el gran tazón de arroz a Garou, el niño le sonrió levemente. ¿Tienes carne? ¿Proteína? Preguntó Garou mientras miraba bien el arroz. Parece frío y duro. Necesitaba calentarlo antes de que fuera comestible, pero arrancaron el microondas del tomacorriente. Lo siento, los villanos rompieron el refrigerador. Esto es lo único intacto. El chico respondió abatido. Al diablo. Tráelos también. No me importa si vino del suelo. Lo necesito ahora. Garou no tenía lugar para la inconstancia. Necesitaba su nivel de azúcar en sangre para mejorar su curación, y lo necesitaba ahora. Dejando todo el plato de arroz en el suelo junto a Garou, el niño corrió de regreso a la cocina. Abriendo un cajón cercano, sacó un plato. Recorriendo la cocina, comenzó a recoger toda la comida derramada en el suelo. La mitad de un pollo, un pequeño montón de carne, muchos rollos de sushi pequeños y dispersos y más capas en el suelo de la cocina. El joven los recogió y los colocó en el plato. Al poco tiempo, el plato tenía una pila gigante de alimentos variados encima y el niño apenas podía sostenerlo con firmeza. Lentamente, el niño comenzó a regresar hacia Garou, tratando de no caerse por el peso de la comida amontonada. Mientras se acercaba a Garou, notó que el cuenco que había dejado en el suelo ahora estaba vacío. Parecía que no había nada en el contenedor. Colocando el plato en el suelo junto a Garou, el chico resopló por el esfuerzo. Gracias, chico. Garou se sentó con las piernas cruzadas y empezó a atiborrarse de comida con las manos desnudas. Necesitaba resistir el frío y duro combustible mortal y hacer que su estómago superara sus límites. Era difícil comer arroz crudo, pero al menos el rastro de humedad contenido en el envoltorio lo hacía lo suficientemente suave como para tragarlo. Carne fría y verduras. Lamentaba haberlos dejado crudos, pero ser exigente no era un lujo que pudiera permitirse. Necesitaba la energía y la necesita ahora. Al ver a Garou devorar ferozmente esa enorme pila de comida, los ojos del chico de cabello plateado se abrieron con sorpresa, presenciando libra tras libra devorada a un ritmo increíble. No solo era capaz de manejar sin esfuerzo a un grupo de villanos por sí mismo sin sufrir un rasguño, sino que también podía darse un festín para decenas. ¡Guau! El sonido de la tisis de Garou llenó el aire silencioso de la devastada cocina. Después de unos momentos, el plato quedó limpio lamiendo y el otro cayó ruidosamente al suelo. El joven miró boquiabierto al hombre, mirando el plato limpio. Pasaron unos momentos hasta que toda la pila de comida desapareció en las fauces de Garou. ¿Tienes agua? ¿Una jarra grande o algo así? Preguntó Garou mientras eructaba un poco, su aliento ahora olía como un collage podrido de basura. Dándose la vuelta, el niño corrió una vez más hacia la cocina. Comenzó a buscar algo que pudiera llenar con agua para su invitado hambriento y sediento. En un rincón de la cocina, había una jarra de 1 galón vacía. Después de recogerlo, el joven de cabello plateado comenzó a llenarlo rápidamente con el único grifo que no estaba dañado disponible. El niño esperó y esperó mientras la jarra seguía llenándose. Sintiendo que el peso en su mano aumentaba constantemente, el niño miró al Garou que aún estaba sentado. Una vez que la jarra estuvo llena, agarrando el asa con ambas manos, el joven comenzó a lanzar la jarra hacia Garou. Al igual que el plato, el niño colocó la jarra al lado de Garou, con agua chapoteando en su interior. El chico de cabello plateado se puso de pie, jadeando pesadamente por los repetidos viajes de regreso a la cocina. Garou se llevó rápidamente la jarra a los labios y bebió profundamente, tirando todo el líquido claro de arriba. Al cabo de unos momentos, el agua había desaparecido casi por completo. Después de unos segundos más de tragar saliva audible, solo quedaba aire vacío en el interior. Garou respiró profundamente aliviado mientras se levantaba. Estaba listo para salir una vez más. Gracias. Necesitaría encontrar un lugar donde quedarse aquí, entre otras cosas. Garou miró por la ventana rota y vio el sol iluminando desde el otro lado.
Un mundo nuevo, uno para que él explore. Una perspectiva tentadora cuanto más reflexionaba Garou sobre ella, dejándole una sonrisa en los labios. Parecería que Dios tenía planes para él, cualesquiera que fueran. Sin embargo, Garou se negó a permitirle a Dios el placer de ver su diseño funcionar como él quisiera. Dentro de las sombras de la sociedad moderna, en una habitación que casi ninguna luz puede alcanzar, dos figuras yacían en la oscuridad, una envuelta por la niebla negra de la malicia y la otra desfigurada por la muerte. Kurohiri jadeó, respirando pesadamente, de pie sobre sus manos y rodillas ante una figura específica, robusta y sin rostro, con su energía agotada después de su tercer ensayo con la droga desencadenante inyectada en sus venas. Tu control sobre tu Kirk potenciado no había mejorado en lo más mínimo, Kurohiri. El hombre sentado en su silla miró al hombre postrado ante él con un tono de innegable decepción. Perdóneme, Sensei. El hombre de la niebla negra se postró ante el hombre sin rostro con la mayor reverencia. No te tengo en cuenta, Kurohiri. Recuerda que nunca esperé que este experimento tuviera éxito en primer lugar. No hubo pérdida en tu fracaso, ten la seguridad. Solo esfuérzate más la próxima vez. Por el bien de la Liga de Villanos. Capítulo 2. El nacimiento del miedo deambulando por las calles, bien alimentado y recuperado en la casa de aquel niño, Garou leyó el índice de héroes que el niño le ofreció como muestra de su agradecimiento, junto con algo de dinero y una mochila por el camino. El chico de cabello plateado, cuyo nombre era Genshin Hitsu, fue generoso, incluso agradecido, a pesar de presenciar el homicidio en masa que Garou cometió frente a él. Leyendo el contenido, Garou devoró página por página, absorbiendo todo el conocimiento que pudo sobre los héroes aquí. Sabía que tal vez nunca regresaría a casa, varado para siempre en suelo extranjero, pero aún así, Der Hunter llevará a cabo su cruzada sin importar el lugar. La existencia de héroes aquí fue motivo suficiente para que él promulgara violencia contra los defensores de la opresión heroica. Caminando por la acera, muchos ojos curiosos de algunos transeúntes se dirigieron hacia su presencia, cada uno mirando su apariencia amenazadora o, más específicamente, su ojo derecho negro como boca de lobo. Sin que él lo supiera, algunos de ellos plantearon la hipótesis de que Garou era uno de esos villanos, del tipo que aterroriza a la población a diario, mientras que otros lo categorizaron como uno de esos usuarios de Kirk de tipo mutante. Mientras Garou continuaba caminando por las calles de Osu, cerró su libro, contemplando su plan de acción según lo aprendido hasta el momento. En su paisaje mental, Garou examinó sus objetivos potenciales, reflexionando a quién cazar y cómo debería presentar su debut. Pero había un problema y qué tan poderosos son los Quirks, en promedio. Garou dibujó un prototipo de alcance de niveles entre los Quirks, aunque hasta donde él sabía, no había clasificaciones para los niveles de Quirks. El niño incluso negó la existencia de una tabla de clasificación para los Quirks, ya que su rango de utilidad era demasiado amplio e impredecible para traducirlo en números puros. Las mejores referencias para las comparaciones eran las habilidades únicas de los monstruos y héroes, o el enigmático poder de los Espers. Sin embargo, escuchar y experimentar eran dos cosas diferentes, esta última más capaz de enseñar a través de encuentros directos, con riesgo y todo. Sin embargo, ¿cómo debería saber que todos eran personas? Garou se quejó mentalmente. No sabía que no eran monstruos, a pesar de parecerse mucho a los monstruos. ¿Cómo podía notar la diferencia en primer lugar, ya que creció en un mundo de monstruos y abominaciones que ansiaban la muerte de la humanidad? De todos modos, lo hecho, es una experiencia para ejercer mayor cautela con su poder. Además, a nadie le agradaban los villanos convertidos en cadáveres destrozados ni simpatizaba con sus muertes. Dejando atrás sus errores consolidados, decidió deambular en su búsqueda. Esperaba encontrar un héroe fuerte como referencia sobre cómo lidiar con los Quirks, un punto de referencia viable para comparar. Por lo que aprendió, la cantidad de Quirks era tan diversa que Garou no pudo formular ni siquiera una contramedida concisa contra ellos. Por como lo describió el chico de cabello plateado, aún así podría existir un Kirk que mata con una sola mirada, más razón para agregar combustible a la precaución.
Garou sabía que debía invertir más en precaución, pero sabiendo que si un hombre con poder sobrehumano podía estar en la cima del mundo de los héroes en este país, entonces alguien del nivel de Garou también debería poder manejarlo. Aunque según lo que aprendió sobre los héroes en su libro, algunos de ellos sí lucen bastante extraños en comparación, como un monstruo que intenta jugar al héroe. Incluso vio a un hombre caimán vestido con un disfraz de héroe. Para cualquiera acostumbrado a ver monstruos atacando a humanos indefensos, la vista era más que ajena incluso para él. Haciendo caso omiso de sus pensamientos perdidos, Garou volvió a concentrarse en su viaje, ya que tenía un lugar en mente para comenzar su caza. Sin embargo, sin darse cuenta, se acercó cada vez más a una zona acordonada, el número de peatones comenzó a disminuir a medida que caminaba, un área aislada por los héroes en su búsqueda de villanos. En su paseo errante, una presencia captó su radar, seguida de otra, alertando su atención sobre el callejón junto a él. Al ver lo que parecía ser una sombra arrastrándose en la oscuridad, una figura sospechosa velada en ausencia de luz, Garou pudo distinguir una figura grande que se escabullía en la oscuridad. ¡Oh! Había aparecido un salvaje desconocido. Cambiando de dirección, Garou corrió hacia el callejón, sonriendo mientras desaparecía a velocidades más rápidas de lo que el ojo promedio podía ver. El héroe se precipitó a través de la estrecha oscuridad, hacia la presencia sofocante de olores podridos y falta de luz. Frente a él, un villano huye para salvar su vida, cuyas fuerzas se van agotando poco a poco, perseguido por el delito de varios secuestros y raptos, además de robo. Era un mutante, uno que tenía las características de un saltamontes, ya sea en la cabeza, los brazos o las piernas. Como un saltamontes, poseía el poder de saltar grandes distancias, pero a costa de una gran resistencia. Actualmente, como máximo 3 veces al día era su límite, más conducirá al colapso inmediato, una debilidad que su perseguidor estaba explotando en ese mismo momento. El héroe estaba alcanzando al villano en la oscuridad, listo para atropellarlo como a un toro y llevarlo ante la justicia. Acelerando su impulso, rápidamente acercó suficiente distancia para lanzar un gancho de derecha, golpeando el cráneo del villano hasta el punto de noquearlo instantáneamente. ¡Ac! Graznando, el villano del grillo dio volteretas y se estrelló contra los cubos de basura en la oscuridad, quedando inmovilizado. Tu ola de crímenes ha terminado, villano, declaró el héroe. Mientras buscaba el teléfono en su bolsillo trasero, una voz lo detuvo en seco. Yo. La repentina voz que surgió de la oscuridad aparentemente interminable puso al héroe instantáneamente nervioso, sus ojos moviéndose de un lado a otro por los alrededores. Entonces, ¿eres un héroe, eh? Debo decir que te ves bastante carnoso. Tan carnoso como Darkseid. ¿Qué tan fuerte eres? Preguntó la voz en la oscuridad, el sonido resonó por todas partes como si fuera un fantasma inquietante. Un escalofrío recorrió al héroe. No podía ver a nadie a su alrededor. Pero la sensación de ser observado nunca lo abandonó. Megáfonos. ¿Eres parte toro? El héroe sintió que algo tocaba los cuernos de su cabeza, algunos golpes casuales en el hueso duro, junto con algo que pesaba alrededor de su hombro izquierdo. Girando la cabeza, el héroe se enfrentó inmediatamente a una escena que no esperaba. En cuclillas sobre uno de sus hombros había un hombre ágil, su rostro oscurecido por la sombra, pero sus rasgos aún discernibles a pesar de la falta de luz. Una mezcla de confusión y sospecha se apoderó inmediatamente del héroe. Dime, ¿tu condición corporal es natal? Preguntó la figura, mostrando sus dientes blancos nacarados con una sonrisa feroz brillando en la sombra. El héroe podía sentir que el sudor comenzaba a correr por su frente, dejando rastros húmedos detrás. Movido por el estrés y el miedo instintivo, Debulero intentó sacudir al hombre de su hombro, solo para que dicho hombre saltara de su lugar y aterrizara frente a sus ojos. Apenas hizo ningún ruido mientras se sentaba, solo el silbido del aire al separarse indicaba el aterrizaje imposiblemente silencioso. Tú, otro villano. Apretando ambos pesados puños, el héroe mantuvo sus ojos firmemente fijos en la siniestra figura que tenía delante.
A juzgar por su repentina aparición y comportamiento, el pelirrojo no debe haber venido por ningún otro motivo que no sea la violencia. Pero había algo en él que hacía que sus instintos se dispararan, una oscura sensación de peligro que debía detenerse o, de lo contrario, se desarrollaría un peligro indescriptible. Puedes decir eso, el nombre es Garou. Tuve algunos títulos, pero prefiero el monstruo humano o el cazador de héroes. Tal vez el último. Entonces, ¿estás listo para ser mi primera víctima? Esa respuesta fue más que suficiente para impulsarlo al combate. Tensándose, el héroe giró su cuerpo y echó hacia atrás su derecha. Cada uno de sus músculos mejorados por Kirk se abultó e hinchó mientras se enrollaba. Ah, y no te molestes en llamar a tus amigos. Levantando su mano, el héroe pudo ver... ¿Qué? Desde cuando tomó su teléfono... El héroe hizo una pausa y se dio unas palmaditas en el bolsillo trasero con la otra parte para expresar su sorpresa. Sintió un lugar vacío donde debería haber estado su teléfono. No te preocupes. Lo recuperarás. Después de que te rompa. Garou sonrió antes de tirar el teléfono detrás de él, dejándolo golpear el duro cemento. Ven hacia mí. Verás mucho más rojo una vez que termine contigo. Apretando los dientes, el héroe miró a la figura que tenía delante. Su miedo ahora parecía estar mezclado con ira vengativa, mostrándose en su mirada entrecerrada. Entonces estás aquí para liberar a tu camarada, ¿eh? Con un pulgar, el héroe alcista hizo un gesto hacia el villano noqueado, todavía temblando por el impacto de su golpe. Si este nuevo villano no atacara instantáneamente, entonces quizás podría ser obligado a revelar más información. ¿Qué diablos es él? El recién llegado miró al jugador de cricket, solo para inclinar la cabeza confundido. En cuanto a dicho hombre de cricket, el villano se agitó en su inconsciencia, gimiendo de dolor mientras se levantaba lentamente. No te hagas el tonto. ¿Por qué estás aquí si no es por él? ¿De qué pandilla eres? Dando un paso hacia el villano, el héroe toro le escupió. Este tipo tenía que ser parte de alguna pandilla u organización de villanos. Pero claro, había algo en este tipo. No, en serio. No lo conozco a él ni a ninguna pandilla aquí. Garou se encogió de hombros, antes de adoptar su postura, con las rodillas dobladas y los brazos en ángulo en un diseño depredador, uno que irradiaba experiencia y habilidad, un sentimiento tan diferente que se sentía casi, extraño en comparación con los de la calaña habitual. Muéstrame lo que tienes. La burla fue suficiente. Con un grito de esfuerzo, el héroe dio otro paso hacia el villano, lo suficientemente cerca, girando su cuerpo ahora en la dirección opuesta, su puño cerrado salió disparado. Gotas de sudor goteaban de su frente, mientras vertía todas sus fuerzas en ella. Grieta en respuesta, el puño de Garou rápidamente encontró el suyo, el resultado opuesto a las expectativas del héroe toro. Los huesos de su puño se rompieron, mientras que el hombro derecho se salió de su órbita con un crujido repugnante. ¡Auir! El héroe retrocedió de dolor, sosteniendo en el aire su mano ahora destrozada, con los dedos torcidos en ángulos antinaturales, con la piel pulposa y plagada de contusiones. ¿Qué diablos? ¿Eso es? Preguntó Garou, su sorpresa era evidente por su rápido parpadeo. Apretando su otro puño, el héroe comenzó a jadear pesadamente. Sus ojos pasaron de su mano rota al villano. Esperaba una pelea con un Kirk como el tuyo. ¿No tienes superfuerza o algo así? A juzgar por su tono, De Bulero se dio cuenta de que se sentía como si lo hubieran engañado en su prometido juego limpio. No he, terminado todavía. Todavía, vamos a ver. En una fracción de segundo, con un inmenso impacto que hizo estremecer la mente de quienes escucharon el sonido, el puño de Garou se alojó en el pecho del héroe toro, atravesando profundamente el hueso y aplastando los pulmones detrás de las costillas. El resultado fue que el héroe vomitó sangre mientras la oscuridad consumía su visión, el blanco apareció en sus ojos antes de caer de rodillas con un fuerte ruido. Sí, hemos terminado. Felicitaciones. Lo has completado y me has hecho perder el tiempo por completo. Garou se burló antes de sacar su mano del pecho de su víctima, dejándolo con vida pero apenas.
Garou se dio la vuelta, negándose a darle otra mirada incluso cuando el resto de él cayó de bruces al suelo. «No me digas que otros héroes son así de débiles», murmuró Garou. Su caza acababa de comenzar, pero su comienzo fue decepcionante. Tanto es así que Garou sintió ganas de exigirle a su primera víctima que le devolviera el tiempo perdido. En cuanto al criminal, se puso de pie lentamente, mirando a su supuesto salvador con una sensación de asombro. «Wow. Gracias, hombre». Fue increíble, derribar, antes de que el villano pudiera decir otra palabra, su rostro se estrelló contra la pared con una fuerza abrumadora, su conciencia cedió cuando su rostro se enganchó íntimamente a la piedra. Basura. Garou se giró y se alejó después de deshacerse también del villano. No permitiría que la escoria malinterpretara sus acciones como su deber para con el mal en su conjunto. El teléfono apareció por el rabillo del ojo, atrayendo la atención de Garou hacia el dispositivo. Garou miró el teléfono en el suelo en su camino y reflexionó. Al levantarlo, Garou jugueteó con el dispositivo por un momento, examinando las funciones del teléfono con la esperanza de adquirir los números de contacto de los héroes para uso futuro. ¿Qué es esto? Garou, sin embargo, encontró algo así como un mapa parpadeando en verde en la pantalla. Una especie de radar, evidente por los anillos concéntricos de color amarillo lima y la flecha roja que indica la posición del titular. Escuché que los héroes en casa los usaban para pedir refuerzos. Me pregunto y, examinando la cantidad de botones disponibles para él, Garou encontró el botón de emergencia. Una idea perversa pasó por su mente mientras sopesaba sus opciones actuales. Primero, podría luchar contra una multitud enojada de héroes sin importar el riesgo. O dos, quítelos uno por uno. La segunda opción era ciertamente más segura, pero, considerando lo débil que era el héroe detrás de él, decidió probar el terreno. Además, qué mejor manera de difundir su infamia que un montón de cuerpos destrozados en medio de las calles. La sola imagen de la macabra escena hizo que Garou sonriera aún más. Podría necesitar el cuerpo detrás de él como incentivo. O dos para mayor impacto. Una hora de preparación después, Garou esperó en medio de las calles vacías, sentado sobre el cadáver del toro encorvado con los codos sobre sus regazos, mientras esperaba que llegaran los héroes. No solo eso, su cuerpo no estaba solo, acompañado por un cadáver aún más sangriento, uno que parecía un grillo. Atraer héroes hacia él en lugar de cazarlos personalmente era una táctica que nunca consideró en su mundo, sobre todo porque algunos de los héroes de clase S estaban críticamente por encima de su liga. De todos modos, todavía deseaba probar sus objetivos aquí si sus hallazgos eran de alguna indicación. Todo o nada. Dios recompensó su paciencia con la presencia de un héroe, que saltó al ver a Garou sentado sobre la espalda de un héroe inconsciente. Este héroe estaba vestido con un atuendo inspirado en un lobo. ¿Qué? Dijo el héroe. Oye, Garou agitó ostentosamente el teléfono en sus manos con gracia burlona. Su provocación fue súper efectiva contra el héroe. Bájate del rehén y enfréntame, villano. Gritó mientras cargaba hacia Garou, tensando su brazo derecho mientras saltaba hacia Garou. Lento. Garou lo golpeó a un lado, sin siquiera molestarse en mirar el resultado de su trabajo. Ese movimiento fue suficiente para determinar el valor del héroe, su juicio fue válido cuando el héroe se estrelló contra la pared y quedó inconsciente. En su espera, dos más llegaron al lugar. Un par de héroes vestidos con atuendos ninja. Después de ellos, 4 héroes más llegan al centro de Osu. Al poco tiempo, un pequeño batallón de héroes lo saludó, algunos parados en lo alto de los techos de los edificios mirándolo desde el borde mientras que otros llegaron a la escena apresuradamente. Algunos incluso aparecieron en el aire, levitando también con el poder de volar. También había un héroe con un jetpack real. Declara tu identidad, villano. Cesen todas las hostilidades y entréguese de inmediato. Exigieron los héroes a su alrededor, cada uno de ellos preparando sus quirks para el combate mientras rodeaban al cazador de héroes. Garou solo sonrió a cambio. Al mirar brevemente al héroe que derribó, vio un teléfono en su mano. Así que pidió refuerzos antes de dormir.
Levantándose de su asiento, Garou casualmente saltó del héroe en el que estaba parado y aterrizó en la fría y dura calle. Ajajaja. Vengan a mí, héroes. Que comience la caza de héroes. Declaró Garou, abriendo los brazos como si les diera la bienvenida. Hoy fue el día en que el cazador de héroes dejó su huella en el mundo, su primera gran aparición con los héroes de Osu como sacrificio. A partir de ese día, los cuerpos de héroes icónicos pintaron la calle junto con su sangre carmesí y sus formas caídas, una burla de todos sus esfuerzos y lo que representaban, y un desafío total contra el concepto colectivo de justicia del mundo. Nunca antes había visto una escena tan brutal. ¿Quién habría derrotado a tantos héroes y, cambiando a otro canal y podría ser esto el surgimiento de una nueva pandilla de villanos? Tantos héroes masacrados brutalmente todavía, traspuesta. Dentro de las calles de Osu, apareció una pila de cuerpos salpicados de sangre, abandonados posiblemente por un grupo de villanos peligrosos y cobardes del que nunca habíamos oído hablar antes. En cada pantalla, las noticias de la horrible matanza se apoderaron de todos los canales de los medios, sorprendiendo a todos los residentes de Japón con detalles gráficos no deseados. Olmig solo pudo ver la masacre representada en la pantalla de su habitación, apretando los dientes con los puños cerrados. ¡Qué momento de brutalidad! Y aparentemente sin ningún motivo. Escena tras escena se desarrolló ante Yagi, quien se quedó quieto, incapaz de ayudar. Al menos, no en su forma esquelética actual. Por supuesto, en la mente de Olmig, solo había una persona que podía ser responsable de tal masacre. Su nombre resonó a través de las paredes de su mente, resonando hasta que el eco se convirtió en un rugido. Todos para uno y como estaba vivo. Olmig pensó que había terminado con su vida ese día a un costo sustancial de su carrera. Aunque nunca tomó al hombre como si quisiera llamar la atención. Sin embargo, él era el único que conocía capaz de una hazaña tan espantosa. Espera. Uno de los héroes se despertó. Se está alejando arrastrándose de la escena. Espera. Su cara. Mira su expresión. En la pantalla, Olmig pudo ver a uno de los héroes alejándose arrastrándose, con su casco destrozado y astillado, revelando los mocos, las lágrimas y el terror abyecto reflejados en su rostro. ¡De demonio! Aléjate. Garou. El grito aterrorizado y angustiado dejó atónitos al personal de emergencia y a los periodistas reunidos y los dejó en silencio, desconcertados por la visión de un héroe destrozado. El puro nivel de pánico en su voz provocó un escalofrío en más de unas cuantas espinas. Olmig parpadeó ante el nombre. ¿No fue todo para uno? ¿Quizás uno de sus subordinados? No, demasiado caótico. Ahuecando su barbilla, Olmig recuerda sus recuerdos de All for One, su experiencia acumulada y su conocimiento del carácter del símbolo del mal. Esto fue demasiado aleatorio, incluso para él. Y no había ningún villano en la escena que pudiera atribuirse el mérito. El culpable del crimen era alguien nuevo. La siguiente generación subía al escenario y hacía su debut. En otra casa, un niño sin kit con cabello desordenado de musgo verde oscuro miraba con terror junto a su madre en el sofá. Tanto la madre como el hijo se quedaron boquiabiertos, sus cuerpos petrificados en la quietud por el miedo y la aprensión que les transmitía el horror detrás de la pantalla. Tantos, en la pantalla, un héroe aleatorio del montón de sangre salió arrastrándose de la masa, rodando entre los demás debajo de él y aterrizó en las calles. Su cuerpo tembló, sus brazos temblaron cuando se puso de rodillas, amenazando con colapsar debajo de él en cualquier momento. Sin embargo, no parecía tan dañado físicamente como sus compañeros a juzgar por su rostro desnudo, su mejilla marcada por contusiones pero aún sano y activo. Pero sus ojos temblorosos e inyectados en sangre eran indicación suficiente de su estado mental. Más aún cuando hizo un ovillo con su cuerpo y abrazó sus rodillas, meciéndose hacia adelante y hacia atrás como un niño que anhela el calor de su madre, ni siquiera se dio cuenta del equipo de noticias que lo rodeaba, o de que los ciudadanos eran testigos de su estado a través de la lente. Como puedes ver, tartamudeó la reportera, tratando de recuperar la compostura. ¿Cuántos héroes ves?
En el cuarto oscuro donde solo la estática de la pantalla era la única fuente de luz, iluminando tenuemente el rostro del hombre sin rostro, el ciego le preguntó al hombre envuelto en nieblas abismales detrás de él mientras miraba la pantalla frente a él. Es difícil determinar un número exacto a partir del material presentado, pero parece ser al menos 20. La voz del que estaba cubierto de niebla negra casi parecía un poco sorprendida por el número. ¿En serio? A juzgar por el tono de la chica, calculé 40 como máximo. ¿Quizás 50 como máximo?, preguntó All for One, decepcionado, pero aún sorprendido. No es el número, sino el estado de los héroes lo que sacudió al periodista. Corrigió Kurohiri, sus ojos todavía pegados a la escena con una mezcla de inquietud y asombro, el primero por el miedo que la escena infundía y el segundo por un sentido de respeto por el uno o los que eran capaces de realizar esta hazaña, una hazaña que sin embargo, inspira a los villanos en Japón a actuar. ¿Cuál es la palabra que te viene a la mente cuando viste su estado?, preguntó el ciego símbolo del mal. Kurohiri hizo una pausa y ordenó sus pensamientos. Muchas palabras corrieron por sus pensamientos. Terror, horror, espantoso. Pero me vino a la mente una palabra, derivada del sentimiento que transmitía visualmente la escena. Una pesadilla. Al escuchar esto, All for One tarareó contemplativamente, editando sus planes para el futuro en su mente. Ya veo. Entonces, este es un mensaje, no obstante. Para inspirar miedo en los corazones de muchos, animar a Tomura a acercarse al llamado Garou en el futuro cuando llegue el momento. Nunca me he encontrado con un evento como este en muchos años. Para ser honesto, ni siquiera nadie capaz de tales hazañas cuando todavía podía verlo. Una revelación refrescante, lo admito. Kurohiri asintió en respuesta, manteniendo sus ojos en la pantalla, mientras las imágenes de los héroes rotos continuaban rodando. La semana siguiente fue tan agitada como el día de su debut. Los héroes se enfrentaron a él en masa, todos fracasaron y fueron abandonados para ser recogidos en el hospital. Aunque esta vez estaba fuera de la ciudad, el Hero Hunter deseaba navegar por sus alrededores, las ciudades del llamado Japón. A lo largo de la semana, Garou aprendió algunas rarezas sobre los viajes por el mundo. Los nativos aquí hablan el mismo idioma que él, comparten el mismo concepto de moneda y culturas muy similares. Cuando uno escuchó por primera vez la palabra viajar por el mundo, esperaba entrar en un mundo mucho más extraño que el propio. O se trataba de una especie de dimensión paralela, o Dios estaba jugando con Garou. Mustafa estaba lleno de vida, el centro comercial albergaba muchos productos que llamaron incluso la atención de Garou. Camino Ward estaba plagado de héroes y agentes de policía, fuertemente patrullados para protegerse de los villanos que se escondían en las sombras. Dagoba era un lugar tranquilo, pacífico y relajante mientras se deleitaba plácidamente con la charla serena y ociosa y el aroma del aire del océano transportado por los vientos que soplaban desde la playa de Dagoba. Demonios, incluso él podría disfrutar de una agradable y relajante comida aquí o allá sin temor a que los héroes lo molesten. Aún así, a pesar de sus brutales y exitosas empresas, descubrió un problema con los héroes aquí. ¿Por qué son tan débiles? En cuanto a las clases designadas acuñadas por la Asociación de Héroes, Garou las clasificó alrededor de clase B, o peor aún, clase C. No había clase A allí, ninguno de los cuales ofrecía ni el más mínimo ápice de pelea que ansiaba tenazmente. Si no se equivocaba, los héroes aquí no eran más que una fuerza policial contra aquellos con superpoderes. Entonces, ¿por qué llamarlos héroes?, murmuró, bebiendo de un batido en este asiento afuera de un café en particular, relajándose en Dagoba para planificar con calma su próximo destino y curso de acción. Garou quería pelea. Una buena pelea. Pero ninguno de estos peones podría siquiera ofrecer tal cosa. Si los héroes aquí eran tan inútiles, los villanos deben ser peores si le tienen tanto miedo a All Might. A juzgar por la explicación de Gin, el héroe era su símbolo de paz, la luz brillante que desterró las sombras de la inquietud y el miedo. Tal vez lo pruebe a continuación. Garou se divirtió con la idea. Pero la verdadera pregunta era, ¿dónde diablos encontraría a ese tipo? Según Gin, nadie sabía dónde estaba la mayor parte del tiempo.
Si bien pareció resolver catástrofes y acontecimientos criminales, el hombre mismo siguió siendo un misterio que la mayoría ni siquiera puede comprender o resolver. HMPH. Sorbiendo su batido, Garou colocó una moneda de 500 yenes sobre la mesa antes de levantarse de su asiento y salir a las calles nuevamente. No miró hacia atrás, incluso cuando la camarera intentó llamarlo para pedirle cambio, a lo que Garou respondió: quédatelo. Casi se cansó de cazar héroes en masa ahora que pensaba en ello. Si bien es divertido al principio, con el tiempo se vuelve aburrido si ni siquiera pueden ofrecer una buena pelea. El terror que infunden sus cacerías también se reduce con cada encuentro decepcionante, desde escenas sangrientas nacidas del infierno hasta escenas cómicas de héroes amontonados unos encima de otros con solo huesos rotos. En resumen, su motivación para cazar héroes se estaba desvaneciendo. Por ello, decidió volver a sus raíces. Capacitación. Si no puede encontrar el desafío que ansiaba de los héroes, entonces deberá esforzarse hasta el límite por su cuenta, utilizando a todos los héroes de clase S, especialmente a Van, como punto de referencia. No se detendrá hasta que sea poderoso para aplastarlos a todos solo con sus puños, especialmente si Olmig puede resultar una decepción como el resto de los héroes que se le cruzaron hasta ahora. Comenzó por la playa de Dagoba, siguiendo la arona del océano que transportaba la brisa. La basura abundaba en esa zona, lo que la convertía en un lugar ideal para un entrenamiento aislado. Sin embargo, en el momento en que la basura esparcida al azar seguida por el horizonte azul que se extendía más allá de su vista y se fusionaba con el sol poniente saludó a sus ojos, vio a otro hombre. Miembros alargados y tan delgados que uno se preguntaba si alguien le cortó la mayor parte de los músculos y lo dejó solo con bocados para moverse. Un rostro tan reseco que parecía haber estado desnutrido durante días, y desplomado hacia adelante como un jorobado con un ceño siempre presente que Garou captó en un costado de su rostro. Inclinó la cabeza cuando sus oídos vislumbraron sus susurros. Sí, este parece un buen lugar para mi dorilla. Sí, de hecho. El hombre parecía estar murmurando para sí mismo, asintiendo con la cabeza como si aceptara un fantasma. En el momento en que el hombre se dio la vuelta, vio al hombre de cabello carmesí, desconcertado por su apariencia amenazadora, especialmente la esclerótica negra que lucía en su ojo derecho. "Hagas fixed going", gritó, teniendo una reacción incomprensible de saltar hacia atrás y agitar los brazos. ¿Qué?, preguntó Garou, mirando fijamente las pupilas azules del esqueleto y la esclerótica en sombras. Lo siento, mis disculpas. Pero espero que mi reacción no te haya ofendido. El hombre se frotó tímidamente la parte posterior de su desordenado y apagado cabello rubio. Ninguno tomado. Además, soy nuevo aquí. Garou respondió encogiéndose de hombros mientras pasaba junto al esqueleto para contemplar la playa de Dagoba sin obstáculos, contemplando la basura y las olas turbulentas. Las aguas teñidas de naranja por el sol poniente. Este podría ser un lugar hermoso sin la basura ahora que lo pienso, murmuró Garou lo suficientemente alto como para que el esqueleto demacrado lo escuchara. Jaja, sí. De hecho. He estado planeando limpiarlo con un poco de ayuda. Garou se dio la vuelta y lo vio con una sonrisa incómoda. ¿En serio? ¿Tú? Pareces como si un vampiro te hubiera chupado y te hubiera dejado sin terminar solo para burlarse de ti por diversión, se burló Garou, entablando una conversación con el hombre de la nada con un comentario directo y ofensivo sobre su apariencia. Lo golpeó con fuerza como si le atravesaran el corazón como una lanza. Garou casi podía ver la sangre metafórica saliendo de su boca. Espera, la sangre brotaba de su boca. ¿Por qué tosía sangre? Espera, ¿estás bien?, preguntó Garou, desconcertado al ver al hombre tosiendo sangre de la nada. Ah, sí, muy bien. Solo recuperándome de una lesión, eso es todo. El hombre descartó su preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó Garou, viendo el esqueleto frotando su costado derecho, por el área del estómago. Solo un accidente. Nada especial. HMPH. Garou podía ver más allá de sus mentiras.
Su postura era indicación suficiente de una lesión crítica. Uno del que el hombre tal vez nunca se recupere hasta su muerte. Entonces, no deberías estar en la cama o algo así, señaló Garou. Jajaja, no. Puedo arreglármelas. Los médicos también dijeron lo mismo, pero no soy del tipo que le gusta tomar las cosas con calma. El hombre sonrió amablemente en respuesta a la preocupación de Garou. ¿Eres parte del equipo de limpieza o de la organización benéfica? Garou adivinó. Bueno, puedes decir que soy de una organización benéfica. Pronto traeré a mi hijo menor para limpiar la playa y congraciarlo con mi línea de trabajo. ¿Solo él? ¿Nadie más? Garou entrecerró los ojos por sospecha. Bueno, no hay nadie más. Si lo hubiera, esta playa ya habría sido limpiada. Buen punto. Garou no podía negar eso. De todos modos, soy Toshinori Yagi. ¿Cuál es el tuyo? Preguntó Toshinori, acercándose a Garou. Bueno, Garou extendió la mano a cambio. Llámame Van. Garou decidió utilizar el nombre de su maestro para evitar confusiones. HM. Ese es, un nombre único. ¿Eres de Estados Unidos? La línea de pensamiento de Garou se detuvo por un momento. No. Soy de algún lugar muy lejano. Respondió deliberadamente. Jajaja, un extranjero. Pero aquí hablas japonés con bastante fluidez. Aprendo rápido. Garou se encogió de hombros. ¿Qué estás haciendo aquí, por cierto? ¿Aquí para ayudar a limpiar la playa? Preguntó Toshinori. No, solo y busco un lugar tranquilo, algún lugar sin mucha gente. Respondió Garou, sin importarle si Yagi conocía su curso de acción. Oh. Jaja, lo siento, Van, muchacho, por tomar tu lugar. No lo hagas. No soy exigente de todos modos. Ahora aburrido y despojado de su lugar, Garou se dio la vuelta y giró sobre su talón izquierdo. De todos modos, descansa un poco, esqueleto. No queremos que un cadáver real esté tirado en la acera y pueda asustar a la gente de aquí. Toshinori casi vomitó más sangre por sus palabras contundentes y agudas. Su cabeza colgaba abatida por las burlas algo maliciosas pero precisas del hombre. Ja, si tan solo tuviera más tiempo, murmuró Yagi una vez que Garou estuvo fuera de alcance hasta que recibió una llamada telefónica. Hurgando en sus bolsillos, se llevó el dispositivo vibratorio a la oreja. ¿Sí? All Might, creemos que Garou podría estar cerca de tu área. Tsukauchi habló, informando ya a All Might sobre el recién llegado. En realidad, All Might abrió mucho los ojos en contemplación. La coincidencia fue demasiado buena para ser natural, especialmente el día después de que All Might se ofreciera como voluntario para capturar a Garou el día anterior para evitar que el cazador de héroes infligiera más daño a la comunidad de héroes. Te enviamos la foto ahora a través del teléfono. Obtener una imagen del Hero Hunter resultó muy difícil a pesar de sus multitud de encuentros. Un intento resultó en que la pantalla se manchara de sangre, y la imagen produjo un resultado abstracto filtrado en carmesí, que representaba a un demonio bañándose en la sangre de sus enemigos en lugar de un hombre aplastando Roguelok. Otro intento resultó en un azul abstracto de carmesí y negro, lo que resultó en otra imagen horrible de un fantasma demoníaco, una que redujo a Crimson Riot a un pretzel destrozado. Sorprendentemente todavía vivía, aunque estaría mejor muerto si sus gemidos de miseria fueran una indicación. En resumen, fue un desafío capturar una imagen completa del Hero Hunter, como si una fuerza sobrenatural lo estuviera ayudando. Tsukauchi especuló que era obra de un Kirk, uno de los aliados ocultos de Garou, pero fue rápidamente descartado dada la falta de pruebas y lo absurdo de todo. Su teléfono sonó cuando recibió un mensaje de texto del detective junto con un archivo adjunto de la foto de Garou. All Might se llevó su teléfono celular a los ojos y parpadeó al ver la foto. El hombre se veía exactamente igual a la persona que conoció hace unos minutos, aunque esta era más y violenta. En la imagen, All Might vio a Garou golpeando a Fourth King con su propio puño voluminoso.
Sí, Garou obligó a cuarto tipo a golpearse con su propio puño, con una sonrisa de júbilo como si se entretuviera con las indignas palizas. ¿Eh? Sus ojos parpadearon rápidamente, tan rápido que rivalizaban con los relámpagos, antes de que sus ojos se movieran rápidamente entre la calle de la que partió Van y el hombre en el teléfono con total y absoluta incredulidad. Tanta incredulidad que tosió sangre nuevamente en cantidades copiosas. Capítulo 3. Cazador contra héroe ahora, ¿dónde buscar?, murmuró Garou para sí mismo mientras miraba el mapa que el chico le dio. Ahora se encontraba en el centro de Dagoba todavía en busca de un territorio que marcar. Sin embargo, la mayoría de los lugares aislados pueden ser barrios marginales y callejones oscuros. Aún así, Garou prefiere el aire libre, no una habitación subterránea olorosa con poca o ninguna luz. A pesar de tomar el manto de un monstruo, Garou seguía siendo un artista marcial hasta la médula. Era preferible por encima de todo un lugar tranquilo y libre de distracciones al aire libre, donde pueda concentrar todas sus energías en su objetivo de obtener el gran poder que se encuentra al otro lado. En cuanto a otras ubicaciones, Osu también podría contar. El lugar era tranquilo, la población no era tan alta y tenía puestos potenciales que se adaptaban a sus necesidades. Tal vez debería cazar a los otros héroes allí solo por diversión esta vez, para aliviar su aburrimiento con su dolor y sufrimiento. También era preferible algo divertido como cuando obligó a un héroe de 4 brazos a golpearse a sí mismo con su propio puño. De todos modos, Garou no tenía ningún plan aquí. Después de todo, estaba en un mundo que no era el suyo. Me pregunto si hay algún lugar en Osu que pueda usar. Debería preguntarle al niño otra vez. Suponiendo que Gin estuviera más que dispuesto a ayudarlo. Garou cazó a muchos héroes desde que se fueron. Mientras Garou murmuraba para sí mismo, giró hacia el callejón más cercano a su derecha. Una presencia lo estaba persiguiendo, una que se movía más rápido que las que había encontrado hasta ahora. No tenía idea de su identidad, pero parecía prometedor mientras esperaba de espaldas a la salida del callejón. Una figura imponente se encontraba entre las paredes con una simetría complementaria, interponiendo la luz que brillaba en la oscuridad del callejón, posando con ambos nudillos apoyando sus caderas con su icónica sonrisa brillando incluso más allá de la ausencia de luz. Tu reinado de terror termina aquí, villano. ¿Por qué? Porque estoy aquí. Ja, 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 ja. Una risa alegre siguió a su icónico eslogan. Al darse vuelta, Garou vio la parte superior de su lista saludando su vista. Casi se quedó boquiabierto ante la figura musculosa. ¿Cuáles son las posibilidades? El encuentro fue casi demasiado bueno para ser genuino o una coincidencia. Sin embargo, saludó al héroe número 1 con su propia sonrisa, distorsionada por una anticipación beligerante, y a cambio le mostró su ropa blanca al héroe. Tu sincronización es más impecable de lo que sugieren los rumores, Olmight. Su emoción casi explota en su pecho apenas contenida, Garou dobló su mapa tan tranquilamente como pudo, pero su mano todavía vibraba con impaciencia incluso cuando lo deslizó en su bolsillo. Ja, 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 ja. Olmight se rió a cambio ante sus ojos mirando fijamente disparando miradas penetrantes al cazador de héroes. De lo contrario, no sería el héroe número 1 si llego tarde, cazador de héroes. Para todas las víctimas que mutilaste, aseguraré tu viaje al Tártaro con mis propias manos. Oh. No tengo idea de dónde es eso, pero suena aterrador, comentó Garou con una octava burlona. Al final de su oración, se quitó la mochila de los hombros y la arrojó al callejón, arrojándolos fuera de peligro futuro. De hecho. ¿Algunas últimas palabras, villano? Preguntó Olmight, canalizando silenciosamente su ki bajo la atención de Garou. Será mejor que no decepciones, viejo. Te aseguro que sufrirás un destino peor que el de los muchachos que casé en mi debut si no cumples con mis expectativas. Esta vez, la siempre presente sonrisa alegre de Olmight se convirtió en un ceño fruncido ante la mención de sus primeras víctimas. Descansarán bien contigo tras las rejas.
Con su sonrisa ampliándose en su cenit, Garou adoptó su postura marcial, encorvado hacia adelante, con un pie adelante, y las manos agarradas como si estuvieran listas para arrancar carne del hueso interpuestamente alineadas ante Garou como una mira. Olmig se mantuvo firme, preparando su postura mientras examinaba a su enemigo. Cualquiera que sea la postura, Olmig nunca antes había experimentado algo así. El héroe dedujo su forma como una postura marcial usando las zapatillas de Tai Chi y los pantalones holgados de Garou como base, pero podrían ser cosméticos por lo que Olmig sabía. Cada villano al que se enfrentó favorecía los quirks más que los básicos, pero a pesar de esto, Olmig puede sentirlo. La oscura sensación de temor que emana de la figura de Garou, una fuerza invisible pero aterradora escondida detrás del ágil cuerpo del cazador bajo la ropa ceñida. Rompiendo el concreto en su caída mientras el viento azotaba fuertemente su piel y cabello en su vuelo, Olmig salió disparado como una bola de hierro de un cañón. Su puño chocó con la figura de Garou, pero sus ojos se abrieron al ver la mano de Garou interponiendo su nudillo en ese momento. La velocidad de Garou sorprendió a Olmig, y la importante resistencia de Garou lo sorprendió aún más. Oh, hormigueo. Nada mal. Garou intervino juguetonamente. Aquí. Toma un poco del mío. En respuesta, Garou se deslizó bajo la guardia de Olmig y saltó, golpeándose la barbilla con la rodilla levantada y siguió con una patada giratoria en el aire en reversa en la mandíbula, la fuerza más que suficiente para hacer tambalear al imponente héroe hacia atrás varios pasos. Con tos y saliva escapando de su garganta, Olmig miró fijamente al cazador de héroes en estado de shock porque había sido rechazado por alguien que nunca antes había conocido. ¿Cuál es el problema? No me digas que nunca peleaste con alguien que pueda defenderse. Se burló Garou, su sonrisa depredadora se hizo más amplia, irradiando confianza encendida por la expresión de sorpresa de Olmig. El héroe número 1 apretó los dientes y frunció el ceño severamente. No me subestimes, cazador de héroes. Aquí voy. Sentado en el sofá frente al televisor con las piernas cruzadas, Midori Yaisuku miraba las imágenes de las actividades del cazador de héroes y tomaba notas de sus cacerías. Las noticias aún no habían recibido una identidad del Hero Hunter por parte de la policía, lo más probable es que contenga cualquier forma de posibles brotes de pánico. Midori ya podría simpatizar con esa lógica. El trabajo del Hero Hunter era horroroso a la vista y desgarrador para el espíritu. Hay que reflexionar sobre el rostro del hombre capaz de derrotar a tantos héroes a la vez, la identidad y la mentalidad detrás del apodo. Ahora, el reportero estaba entrevistando a los héroes en el hospital, la cámara cambiaba a otro presentador de noticias caminando por los tranquilos pasillos blancos de enfermeras vestidas de blanco y médicos con estetoscopios alrededor del cuello. La pantalla llegó a una habitación en particular, abriendo la puerta blanca para mirar dentro, revelando a los héroes dentro vendados y descansando en la cama. La reportera entrevistó a algunos héroes, pero se negaron a hablar sobre el cazador de héroes, muy probablemente por el nuevo trauma profundamente grabado en sus mentes. La mayoría de los otros héroes también se negaron a compartir sus opiniones sobre el Hero Hunter, sacudiendo la cabeza y agitando la cabeza negando a los reporteros una entrevista adecuada sobre el asunto del Hero Hunter. Todos menos uno. El Jetpack Hero decidió responder la entrevista. Por fin. Cuéntanos tu experiencia con Hero Hunter. Sus peculiaridades, su modo de operación. Su apariencia. Preguntó la reportera antes de colocar el micrófono frente al Jetpack Hero desenmascarado. Bueno, es difícil de describir. Quiero decir, nunca he luchado contra un villano con un estilo de lucha como el suyo en todos mis años. ¿Estilo de lucha? ¿Puedes describirnos su quirk? Preguntó la reportera, con su arma visiblemente temblando de anticipación ante la cámara, su hambre de recibir más información sobre el infame Hero Hunter filtrándose lentamente a la superficie. Yo, no lo sé. El Hero Hunter es lo suficientemente rápido como para escapar de nuestra vista, lo suficientemente fuerte como para noquear a la mayoría de nosotros con un solo golpe, e igual de duradero. No sé qué tipo de quirk puede darle a alguien tantas habilidades injustas, pero eso no es lo que lo diferencia del resto.
A diferencia de los demás, tiene algo que nunca había visto en todos los villanos hasta ahora. Oh. ¿Y qué sería eso? Preguntó la reportera. Izuku contuvo la respiración mientras esperaba su respuesta. Habilidad y disciplina. Lucha como un artista marcial. Respondió el héroe Jetpack. Su respuesta sorprendió al reportero y al camarógrafo en un breve silencio. Ya, veo. ¿Te importaría dar más detalles? Preguntó el periodista, incapaz de imaginar su respuesta. Cuando nos enfrentamos al cazador de héroes, noqueó a la mayoría de los héroes en menos de un minuto. Estaba observando todo desde arriba, tratando de analizar y predecir el próximo movimiento del cazador de héroes, pero no pude. Era demasiado rápido. Apenas podía discernir algunos de sus movimientos. Cuando se centró en mí, de alguna manera me separó de mi icónico jetpack, luego procedió a golpearme con él después de castrarme. Por lo que pude deducir, luchó al menos con gracia disciplinada. Usando movimientos y posturas que apenas vemos en la sociedad hoy en día. Izuku dejó de garabatear al escuchar su narración. El sucesor de All Might representó a Garou, un demonio abstracto enmascarado en una sombra enfrentándose a todos los héroes que lo rodeaban, desmantelándolos uno por uno con tácticas superiores y destreza de combate descritas por el jetpackero. No solo era morboso, sino también un pensamiento convincente para entretener en cierto sentido. Ejem. Gracias por tu tiempo. Yo y el resto de Japón esperamos que tú y tus compañeros héroes se recuperen. Jajaja, con suerte. Tengo suerte de que no haya decidido matarnos allí mientras está en eso. Si la fortuna sonríe, es posible que nunca vuelva a enfrentarme a alguien como él. Izuku se rió entre dientes cuando terminó el informe de noticias, pasando ahora a un comercial, esta vez en el merchandising de All Might. La vista de All Might provocó un pensamiento. ¿Qué pasaría si All Might se enfrentara a Garou? Sin darse cuenta, Izuku comenzó a garabatear las posibilidades, anotando las fortalezas y debilidades actuales de All Might en un lado de la página mientras especulaba sobre el poder de Garou en el otro basándose en la información del jetpackero. Hasta donde Izuku sabía, la victoria cayó a favor de All Might usando su historial como evidencia, aunque por ahora eso solo contaba mientras Garou no fuera consciente del peligroso punto débil de All Might. La herida que recibió de un malvado villano, junto con el hecho de que ahora un límite de tiempo pesaba sobre el héroe número 1. No sabía que Garou no necesitaba conocer las debilidades de All Might en primer lugar. En cambio, estaba más que satisfecho de enfrentarse a All Might en su mejor momento. Dos de las fuerzas titánicas lucharon a lo largo de Dagoba, moviéndose de techo en techo mientras intercambiaban puños y sangre. Con los dientes apretados, All Might puso todo de su parte en el intercambio, pero la mayoría de las veces Garou desviaba sus puños o evitaba sus ataques con una excelente maniobra de evasión y robaba dos contraataques directos de All Might en cualquier proceso. All Might subestimó al nuevo héroe Hunter. No solo tenía confianza, era formidable. Garou era hábil. Devanándose los sesos, All Might buscó furiosamente las debilidades de Garou durante su duelo, pero, pase lo que pase, no pudo conjurar la solución a la derrota de Garou. Independientemente de lo que arroje All Might, Garou se adaptó y lo castigó 2 veces por cada intento. Florida aplastante. Pero rendición nunca estuvo en el diccionario de All Might. Con los ojos brillando con espíritu heroico, All Might canalizó todo el poder que pudo reunir en su gancho. El cazador de héroes instantáneamente levantó la guardia y cruzó los brazos interponiendo el ataque de All Might. Sin embargo, en el momento en que chocó, explosivamente rompió su guardia y chocó debajo de su barbilla. La fuerza como la tefra lanzada por una erupción volcánica. Catapultado desde la tierra, Garou se elevó formando un arco, con gotas de sangre saliendo de sus labios. Si Garou alguna vez se preguntó qué se sentía al ser un cañón o una bala disparada desde el cañón, lo estaba sintiendo ahora mismo. No solo eso, Garou podía ver las nubes pasando volando a su lado desde el rabillo de su visión. El héroe número 1 golpeó a Garou con tanta fuerza que alcanzó una altitud solo reservada para aviones fabricados por humanos o ciertos monstruos con alas.
Estaba elevándose a cientos, tal vez miles, de metros de altura en el aire, formando un arco con su punto de aterrizaje en manos de Dios para decidir. Y Dios marcó un lugar familiar para Garou, el frente de la playa de Dagoba, cuando aterrizó como un meteoro que cae del cielo, dejando un agujero considerable con forma de Garou en el cráter que dejó a su paso. Al aterrizar cerca del cráter de Garou, el héroe fijó su mirada en el agujero con forma de Garou. El agujero incluso tenía la forma de su peinado único. ¿Qué usó exactamente para peinarse? Olmigt estaba desconcertado, preguntándose si el cabello era parte de su Kirk. Levántate, Garou. Sé que no te derribarán tan fácilmente. Como si fuera una señal, la mano de Garou emergió del agujero y agarró el borde, arrastrando el resto de sí mismo hacia la luz del sol como un demonio saliendo de las profundidades del infierno. La sangre goteaba de sus labios, pero su sonrisa solo aumentó en ferocidad y espíritu de lucha, casi como si saboreara el desafío que tenía ante él. Ja ja ja. ¿Sí? Eso es todo, Olmigt. Garou saltó de la bodega y aterrizó en el borde del cráter, su aterrizaje generó poco o ningún sonido ni afectó el asfalto. Y pensar que casi te descarté como otro héroe inútil. El resto fueron fracasos decepcionantes, pero tú. Un ambiente invisible irradiaba de Garou, casi como si estuviera emitiendo energía invisible. El aire se oscurecía a su alrededor en el momento en que retomó su postura única. Podrías ser mi mayor casa aquí en este mundo. El ceño de Olmigt se profundizó aún más, sus puños se apretaron aún más por el temblor ante los comentarios burlones de Garou a sus víctimas. No etiquetes a los héroes que trabajaron día y noche para preservar la paz como inútiles, Garou. En nombre de todos los caídos a tus manos, te derrotaré. Olmigt pisoteó un pie hacia atrás, con las piernas abiertas y los brazos más abiertos, mientras rugía. Relámpagos tangibles, arcos de poder, surgieron de su propia forma y separaron el aire alrededor de Olmigt. Garou podía sentir el viento soplando únicamente por su puro poder. Cuanto más presenciaba Garou la fuerza de Olmigt, más se emocionaba. ¡Oh! Olmigt rugió con poder explosivo, abriendo cráteres en una cuenca que se extendía bajo sus pies mientras el aire brillaba con la energía que desbordaba de su Kirk. ¡Oh tilde-la-la! Garou solo tarareó burlonamente, como si aceptara el desafío con todo su corazón. Esta pelea era lo que esperaba Garou, un héroe real que rivalizaba con el poder de un clase S promedio, un héroe fuerte que podría impulsarlo a alcanzar el potencial que se encuentra en el otro lado. Un poder inimaginable que se encuentra más allá del límite. Olmigt observó cómo el ambiente tranquilo alrededor de Garou se intensificaba aún más y más, comprimiéndose y mezclándose en una forma más tangible. Refinada y condensada, quieta y tranquila como un estanque tranquilo. Al sentir el aura plácida y siniestra, Olmigt no puede calmar la inquietud en su corazón. Algo en este villano lo distingue del resto, incluso de All for One, algo mucho más peligroso de lo que puede imaginar. Un sentimiento inexplicable que no se puede traducir en meras palabras. Y luego, se enfrentaron, cuando Olmigt lanzó a Garou hacia las arenas cubiertas de basura de la playa de Dagoba. Arena y basura dispar de todas las formas y tamaños amorfos se separaron a su paso cuando las dos figuras en conflicto abandonaron su comercio paralelo a las orillas de la marea. Los pies se deslizaban sobre la arena y el sol se hundía lentamente en el océano a sus respectivos lados. Ambos luchadores ya estaban ansiosos por el segundo asalto, cada uno herido por el otro pero aún ardiendo con espíritu de lucha. Como en un punto muerto, ambos luchadores permanecieron dentro del tenso y silencioso silencio, listos para enfrentarse mientras la tranquila brisa del océano les hacía cosquillas en la piel mientras el hedor a metal podrido adornaba sus fosas nasales. Tanto Ero como Unter se miraron fijamente a los ojos, con las piernas tensas hundiéndose en la arena debajo de ellos y los dedos tensos, desafiándose mutuamente a dar el primer paso. El aire permaneció tan silencioso, que solo los sonidos de las mareas rompiendo y retrocediendo llenaron el aire, añadiendo más tensión a la batalla entre Unter y Ero. Texas Smash. El sonido del graznido de una gaviota provocó la segunda ronda. Chocaron, ni siquiera pasó un segundo y atravesaron la distancia más rápido de lo que los ojos promedio pueden ver.
En su choque, una explosión de presión de aire salió disparada del golpe de All Might, haciendo volar parte de la basura que ensuciaba a Dagoba en el aire mientras silbaba el viento de manera muy audible. Sin embargo, para su consternación y asombro, Garou atrapó su Texas Smash, su garra depredadora sosteniendo su puño en su palma. No solo eso, un dolor agudo se extendió alrededor de su brazo, la sangre se derramó espontáneamente desde la mano hasta el hombro hasta la piel de su cuello. ¿Qué? La tez de All Might palideció. Garou respondió. Texas Smash respondió aparentemente sin fallas mientras rápidamente apartaba los ojos de Garou por un momento para inspeccionar sus heridas fuera del shock. La conjetura de All Might sobre el Kirk de Garou fue descarrilada magníficamente por las hazañas de Garou. Se suponía que su Kirk era algo parecido al suyo, pero operaba con una mecánica diferente, pero ni siquiera él podía explicar la lógica de su contador. Se sentía como si cuchillas afiladas se enrollaran alrededor de su brazo y llegaran a su cuello, desgarrando su piel y a un dedo de profundidad en sus músculos y permitiendo que su sangre escapara de sus venas y arterias. Sin embargo, cuando All Might miró hacia atrás, Garou ya lo rodeó con sus brazos, apretándolo con más fuerza que cualquier anaconda potenciada por Kirk en un brazo apretado. Garou le mostró su sonrisa feroz a All Might cuando el héroe número 1 abrió mucho los ojos y se dio cuenta de lo que haría. «Dame la pata». A diferencia de Genos, All Might era de carne y hueso. Si le hiciera a All Might lo que hizo con el brazo mecánico del Demon Cyborg, no sería un buen augurio para el héroe número 1. Y así, Garou giró en espiral alrededor del brazo de All Might agarrándolo, los huesos rompiéndose con cada giro, aterrizando un paso al lado del lado derecho de All Might. Sin perder un segundo, Garou saltó sobre el héroe número 1, haciendo girar su cuerpo en forma de sacacorchos a lo largo del camino en un elegante arco a no más de unos pocos centímetros de radio de All Might como epicentro de Garou. Casi le arranca el brazo a All Might y le rompe casi permanentemente los huesos en el proceso al aterrizar en el lado izquierdo de All Might. ¡Ag! All Might gritó de dolor, apretando los dientes cuando casi sintió que se le rompía el hombro. Garou dio una voltereta hacia atrás, aterrizando sobre un refrigerador grande y destrozado, cubierto de podredumbre gris y óxido, encaramado como una rana. Garou sonrió al ver el sufrimiento de All Might, al cual All Might respondió con una mirada fulminante. «Ríndete, héroe. Ya memoricé tus movimientos. Eres fuerte, pero todo este poder que tienes se desperdicia en cada golpe. Como una manguera con agujeros, rocías tu poder sin ejercer todo su potencial. En resumen, no puedes derrotarme, la causa es tu indolencia al refinar tu poder». All Might no respondió, solo se agarró el brazo derecho y volvió a colocar su hombro en su lugar con fuerza. Un gruñido escapó de sus labios después de que el sonido crudo del hueso al romperse de su articulación fuera reprimido con fuerza en su lugar. El héroe jadeaba de dolor y cansancio. El viento ahora ondeaba sus cabellos desde el océano mientras el sol poniente proyectaba sus sombras que se alargaban lentamente desde un costado. El esfuerte All Might entrecerró su mirada. Garou no solo era hábil y poderoso, sino que también tenía conocimientos analíticos. Si seguía luchando contra Garou, se desinflaría y su poder se vería afectado por haber quemado demasiado su Kirk. No estaba seguro de poder poner fin a esto aquí y ahora, pero considerando la fuerza, la velocidad y los reflejos ilógicos de Garou, podría resultar un gran desafío de superar. Un paso adelante, Garou cayó casualmente de su posición. Sin embargo, cuando Garou aterrizó, no resultó en un touchdown suave. Resultó en una explosiva ola de arena que cubrió su rostro fuera de la vista de All Might. Exclamación de cierre. Sorprendido, All Might parpadeó, pero una vez que abrió los párpados, un refrigerador volador roto saludó su vista. ¿Qué? All Might interpuso el aparato volador con el brazo izquierdo, su derecho se negó a responder a tiempo, mientras filamentos y trozos de metal desmenuzados y partes salpicaban todo su cuerpo al impactar. All Might no sufrió lesiones por la colisión, pero una vez que giró su brazo izquierdo para golpear el aparato, Garou ya no estaba allí. Cambió de ubicación en ese momento, lo que hizo que All Might abriera los ojos con sorpresa mientras giraba su cuerpo, presentando sin saberlo su cicatriz paralizante a Garou en ese momento vulnerable.
¡Sorpresa!, gritó Garou, con su cuerpo inclinado y su brazo derecho lanzado hacia adelante y perforando el costado de Olmigt, directamente en su punto débil. La fuerza no aspiraba a perforar su piel y músculos, sino a infligir un daño masivo a su cuerpo y lanzarlo hacia adelante como un cañón. Garou podía sentir la herida mientras la sangre salpicaba desde el traje de Olmigt hasta su mano. Olmigt surcó el aire y su cuerpo se dobló peligrosamente antes de caer sobre el fango de basura y arena de hombro a hombro durante varios momentos, despejando un camino entre él y Garou. El dolor en su espalda se sentía como si alguien hubiera colocado una bomba dentro de su columna vertebral a través de su maldita cicatriz. El aire entró en su cicatriz fatal y extrajo más sangre de la herida maldita. Ese ataque fue diferente, algo nuevo, como si el aire se condensara en una esfera concentrada por la voluntad de Garou y explotara en su herida. Se sentía casi similar a uno de los quirks de All for One. No solo eso, su hora estaba casi cerca. Las heridas acumuladas por su feroz intercambio acortaron la duración de Olmigt más de lo esperado. Estimó que, en el mejor de los casos, serían unos minutos, y la idea lo empujó a levantarse contra los gritos de dolor mientras se giraba para mirar a Garou detrás de él con una mirada inflexible. Sin embargo, Garou no tenía la misma sonrisa confiada que antes. Reemplazando su sonrisa había un ceño fruncido, una cara de incredulidad e irritación. El infierno. Garou parecía ofendido por su oponente. ¿Te atreves a venir aquí herido? ¿Viniste aquí para burlarte de mí? Garou tembló de frustración ante el hecho de que su presa llegara como un producto dañado, ya roto por otro. Hirviendo ante Olmigt con creciente despecho, Garou apretó su mano empapada de sangre hasta el punto en que se mostró el blanco de sus nudillos. No hubo respuesta de Olmigt. Todas las tensiones se agotaron como la sangre que salía de la herida abierta en su estómago cuando la confusión reemplazó su hostilidad. Esperaba enfrentarme a un héroe número 1, un símbolo de paz, no a un maldito paciente que pertenece a un hospital. Garou lo supo gracias a ese último ataque. Podía sentir las malformaciones dentro del estómago de Olmigt, y por su respiración demacrada e inconsistente, sus pulmones también sufrieron. El ritmo de Olmigt se sintió mal, razón por la cual Olmigt logró sortear su guardia. Garou supo que algo andaba mal con Olmigt en el momento en que intercambiaron puños, pero la revelación de que la causa provino de una herida pasada y no de tácticas sofisticadas lo enfurece. No comenzó su caza para aprovecharse de los débiles y enfermos. Ja, ja, Olmigt tosió, la sangre manchaba la arena cubierta de basura con cada risa. ¡Ac! Como si una herida superficial pudiera mantenerme abajo. Hizo un farol, sonriendo incluso ante las adversidades opresivas. Él sabía cuando peleamos. Garou fue el primero en descubrir su secreto. Su mayor temor era comenzar a florecer ante él. Un villano que descubriera que él, el héroe número 1 de Japón, se estaba debilitando debido a cicatrices de un pasado lejano. Su ansiedad aumentaba con cada segundo, su control sobre la situación ahora violentamente fuera de su alcance. Su destino, no, el futuro de la propia sociedad de héroes, ahora estaba bajo la misericordia de Garou. TSK, entonces deberías haberte quedado en la cama. No había más mérito en derrotar a un héroe ya herido que la vergüenza y el deshonor. A pesar de los valientes esfuerzos de Olmigt por mantenerse firme contra él, el héroe manchó las esperanzas de Garou y escupió sus expectativas. Ja, ja, ja. ¿Cómo puedo hacerlo cuando el mundo todavía necesita un héroe más que nunca? No descansaré hasta haber cumplido con mi deber como símbolo de la paz. Olmigt replicó, su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido a pesar de su alegre timbre. ¿Símbolo? Garou se burló, ahora insultado por su proclamación. ¿Qué clase de símbolo pelea con una herida en el estómago y pulmones podridos? De ninguna manera eres digno de ese título, especialmente como lo eres ahora. Indignado por la traición de Olmigt, Garou se dio la vuelta hasta que su hombro enfrentó a Olmigt, abandonando su lucha y dirigiéndose hacia las calles afuera de Dagoba Beach sin darle al héroe número 1 la oportunidad de responder. ¿Eh? Confundido, Olmigt vio a Garou irse sin decir una palabra. ¿A dónde vas? Ya terminé. Lo arruinaste. Felicitaciones.
De hecho, arruinaste el momento. Espero que seas feliz, idiota, respondió Garou con irritación sarcástica, sin siquiera darle a Olmigt una segunda mirada. ¿Qué? Olmigt no puede entender su razonamiento. ¿Por qué? No caso a los discapacitados. No regreses a menos que estés curado. La respuesta de Garou dejó a Olmigt atónito. No me digas que me vas a dejar porque no estoy en mi mejor momento. No tientes a la suerte, viejo. De todas las cosas que esperaba del Herohunter, el honor no era una de ellas, así como la falta de sinceridad. Esperaba que sucediera lo peor. Que Garou lo obligara a realizar su última batalla, pero en cambio, de Herohunter se fue debido a que Olmigt no cumplió con sus estándares. Su orgullo rugió para perseguirlo, pero tenía poco tiempo y debía atender sus heridas. Apretó los dientes con impotencia, obligado a soportar la vergüenza de la derrota. No puede pedir ayuda o, de lo contrario, se la daría a la fila de víctimas de las victorias consecutivas de Garou. No puede reunir la fuerza necesaria para levantarse y reanudar la lucha. Y peor aún, no pudo vencer la sensación de fracaso que punzaba su corazón, obligado a ver al villano alejarse sin oposición. Olmigt solo puede sellar sus labios mientras sus ojos seguían la forma de Garou viajando en la distancia con una expresión de dolor, obligado a aceptar el menor de los males presentados, lo que le hizo hundir los dedos más profundamente en la arena con los dientes apretados. Mientras yacía allí impotente, volvió el recuerdo de los Garou de su encuentro inicial. ¿Cómo puede un hombre tan amable ser capaz de cometer semejantes atrocidades con alegría? No puede aceptar esto. No podía reconocer el espíritu de Garou como algo surgido de un capricho espontáneo y sin sentido. Nunca te tomé por un hombre de honor, gritó Olmigt. No te equivoques. Ya no mereces mi tiempo, respondió Garou sin detenerse ni mirar atrás. Su respuesta lo enfureció. ¿Y los otros héroes? Dime, ¿valen la pena tu tiempo? ¿Por qué cazarlos si no hay ningún valor en mí? ¿Por qué haces esto, muchacho? Olmigt puede decirlo. Garou estaba mintiendo y sus palabras ahora no eran sinceras. Eso hizo que Garou se detuviera en seco. Olmigt sabía que Garou estaba encontrando una respuesta. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué estás cazando héroes, Garou? Alguien como tú no debería cometer tales atrocidades. Sé por nuestro intercambio que eres mejor que esto. Olmigt se puso de rodillas y gritó, todas sus emociones se derramaron en este estallido. Las formas y el estilo de lucha de Garou eran puros, irradiaban disciplina y estaban afilados con un propósito. Garou era como una espada hecha por manos humanas, las manos de un guerrero, una cualidad divina brillante a través de la lente de la intención agresiva. Ningún villano puede luchar con evidente énfasis en la diligencia y el esfuerzo como él. El hombre que conoció por primera vez en esta playa estaba ahora frente al hombre, como si el rostro de un villano se pusiera sobre el de un hombre común y corriente. ¿Qué curso de los acontecimientos podría llevar a alguien como él por mal camino? Esta vez, Garou permitió a Olmigt una mirada de reojo. Sus ojos no mostraban rastros de maldad, ni hambre de violencia o caos. Solo los ojos de un depredador, los ojos de un lobo, los de un cazador respondieron a la mirada de Olmigt, revelando solo un atisbo de la verdadera naturaleza de Garou. ¿Por qué debo hacerlo? Garou habló con una voz de gran convicción, una voz que puede atravesar los corazones más obstinados con facilidad. Su respuesta a Olmigt fue críptica, pero a pesar de ello, puede decirlo. Una razón detrás de su cruzada. Olmigt se juró saber por qué, porque sabía que él también debía saberlo. Si deseaba poner fin a esta pesadilla, debía comprender esta alma trágica antes de que pudiera provocar una catástrofe.